A continuación, hablaremos sobre el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS, de acuerdo con la Resolución 1036 de 2022. El grupo está conformado por Wendy Carolina Bautista Botello, Karen Giselle Amariz Ulloa, María José Acosta Loaiza, Angeline Jaimes Mantilla y Jacqueline Cruz Escobar. El contenido a tratar, que son los RIPS, historia de utilidad, Resolución 1036 de 2022, objeto, ámbito de aplicación, definiciones, prestación individual de servicios y tecnologías de salud, validación única del registro individual de prestación de servicios de salud RIPS, de los datos del RIPS, fuente de los datos de la prestación individual de servicios y tecnologías de salud, flujo y reporte de datos, obligatoriedad del reporte, procesos informáticos en los facturadores electrónicos en salud y demás entidades obligadas a reportar RIPS, plataforma de transporte de datos, especificaciones para el envío RIPS, seguridad de la información y protección de datos personales RIPS, seguimiento y control RIPS, transitoriedad RIPS, vigencia y derogación RIPS. ¿Qué son los RIPS? Es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación, control y soporte de venta de los servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades a las que hace referencia el artículo 2 de la presente resolución. El registro individual de prestación de servicios está conformado por 4 clases de datos. Los datos de registro, que se refieren a la identificación del prestador de servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y del motivo que originó la prestación. En este punto, diagnóstico y causa externa. Los datos de identificación son los de la entidad administradora del plan de beneficios, los del prestador de servicio y los de la transacción reportados en una factura de venta de servicios. Los datos del registro individual de prestación de servicios de salud son los relacionados con las consultas, los procedimientos, el servicio de urgencias, de hospitalización, los medicamentos y las características de dichos datos y valores para cada uno de ellos. Los datos de la consulta son aplicables a todo tipo de consulta, ya sea programada o de urgencia, médica general o especializada, odontología general o especializada, y los realizados por otros profesionales de la salud. Los datos de procedimientos son aplicables a todos ellos, trátese de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, de detección temprana o de protección específica. Los datos de hospitalización son los que se generan cuando haya lugar a una hospitalización, cualquiera que sea el motivo que la haya originado, incluye las consultas, los procedimientos, las estancias, y la transferencia de dichos datos se hará por archivos separados. Los datos que corresponden a la prestación individual de servicios de salud de urgencias, incluidas la consulta, los procedimientos, la estancia en observación, la transferencia también de estos datos se hará en archivos separados. Por último, los datos de los recién nacidos corresponden individualmente a los de las condiciones y características al nacer de uno o más niños. Y los datos de medicamentos están relacionados con la denominación y la forma farmacológica de estos. La historia de los RIPS: a partir del 1 de abril del año 2001 se inicia la implementación definitiva del Sistema de Información sobre los Servicios de Salud prestados a la población, cualquiera que sea su pertenencia al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes especiales de seguridad social. Según las especificaciones técnicas que se establecen con la normatividad de los RIPS, todas las instituciones prestadoras de servicios deben generar datos propios del servicio desde la facturación. En el caso de los profesionales independientes, a partir del 1 de junio de 2001, de acuerdo con la Resolución 3374 del 2000, en la cual, en su contenido, ¿qué son los RIPS?, entendido como el conjunto de datos que identifica las actividades de salud que se les practican a las personas y hacen parte de la factura de venta. A continuación hablaremos sobre la utilidad de los RIPS. En general, los datos de los RIPS sirven para formular políticas de salud, realizar la programación de ofertas de servicios de salud, evaluar la cobertura de los servicios, asignar recursos financieros, humanos y técnicos, validar el pago del servicio de salud, fundamentar la definición de protocolos y estándares de servicios de salud, ajustar la unidad de pago por capitación, establecer mecanismos de regulación y uso de servicios de salud, controlar el gasto en salud,
ajustar los contenidos de los planes de beneficios en salud y, por último, conocer el perfil de morbilidad y mortalidad de una institución prestadora de servicios de salud. La Resolución 1036 del 2022 tiene por objeto reglamentar el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS, incluyendo el flujo de la información y los datos que se deben reportar en este, y las reglas de validación que deben aplicarse como soporte para el trámite y envío de la factura electrónica de venta en salud. Las disposiciones contenidas en la presente resolución aplican a las siguientes entidades: prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, entidades administradoras de los regímenes especial y de excepción, secretarías de salud del orden departamental, distrital o municipal, compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, administradoras de planes voluntarios de salud, administradoras de riesgos laborales, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, los organismos que realicen pilotos o estudios de investigación asociados a la prestación o provisión de servicios, demás entidades que en el marco de sus funciones constitucionales o legales deben entregar los datos del registro individual. Estas entidades deberán incorporar y usar en sus procesos de información los contenidos y estructuras definidas en los RIPS. Dentro de la presente resolución se definen los siguientes términos: prestación individual de servicios y tecnologías de salud. Es el conjunto de actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos médicos y procedimientos usados para la atención en salud, así como los sistemas organizativos y de soporte para el efecto. También encontramos como término la validación única en RIPS, que es el proceso de revisión de los datos contenidos en el registro individual de prestación de servicios de salud y su consistencia con las variables comunes de la factura electrónica de venta en salud realizado por el facturador electrónico en salud con el propósito de obtener el certificado de aprobación del contenido de la estructura y las relaciones entre los datos de los RIPS como soporte de la factura. Continuando con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIS define que es el conjunto de datos que contiene la información relacionada con la prestación o provisión de servicios y tecnología en salud a los usuarios. Esta a su vez será utilizada para los procesos de dirección, control, facturación y regulación, cuya denominación, estructura y característica se ha unificado y estandarizado para todas las entidades en los ámbitos de aplicación antes mencionada. El RIC será generado, validado y enviado como soporte de la factura de venta por parte de los facturadores electrónicos del sector salud, esto es, prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnología en salud, así como otras entidades que en el marco de sus funciones legales deban presentarlo. Continuando con los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, indican que los destinatarios de la presente resolución deberán utilizar los datos que se refieren a la transacción, al servicio y tecnología en salud y al valor facturado, teniendo en cuenta datos relativos a la transacción, en primer lugar, también los datos relativos a los usuarios, donde se relaciona su información actualizada en lo correspondiente a identificación, tipo de usuario, nombre completo, edad, dirección, entre otros. Y por último, se considera los datos de servicios y tecnologías de salud que implican las características de dichos datos y los valores de cada uno de ellos. En esto se tienen en cuenta los datos de la consulta, que aplica a todo tipo de consulta, ya sea programada de urgencia, de medicina general especializada, de odontología general especializada y la realizada por otros tipos de profesionales. También se deben de tener en cuenta los datos de procedimiento, en caso de que se realicen procedimientos de atención temprana de alteraciones o de protección específica, de educación en salud, diagnóstico, tratamientos o de cuidados paliativos e intervenciones. También se debe tener en cuenta los datos de la urgencia con observación o hospitalización. Básicamente se encarga de recopilar toda la información que transcurre durante su estancia hospitalaria y de los procedimientos realizados en ella. En cuanto a los datos de recién nacido, se refiere a las características que tiene justamente estos neonatos al momento de su nacimiento, y en cuanto a los medicamentos se refiere a la parte de
administración o dispensación, independientemente del ámbito de prestación de servicio. En datos de otro servicio corresponde a los dispositivos médicos, insumos, transporte y otros servicios complementarios. Siguiendo con la fuente de los datos de la prestación individual de servicios y tecnología en salud, se deben tener en cuenta, como primero, las historias clínicas, en segunda instancia, los registros asistenciales para lo que es el caso de las intervenciones. Lo tercero, el servicio de información de medicamentos o el registro de dispositivos médicos o insumos. Y por último, las facturas de ventas de servicios y tecnologías en salud. Los campos de datos relacionados con la identificación de los usuarios y el detalle administrativo y asistencial de los servicios y tecnologías en salud estarán contenidos dentro del RIC, guardando relación con la factura, los cuales serán entregados junto con los demás soportes según corresponda para la radicación y el inicio de trámite de pago de la factura electrónica de venta en salud. Bueno, para dar continuidad, vamos a hablar sobre el flujo y reporte de los datos en salud. Como tal, el flujo y reporte de datos de salud se define como la representación secuencial de actividades generadas, en este caso, por las entidades prestadoras de salud basadas en las políticas de datos para su validación. Nos dicen que se tiene que llevar a cabo un registro individual del servicio que se prestó, el cual debe estar soportado mediante una factura electrónica de venta o, en su defecto, una nota débito o crédito. La facturación electrónica debe ser autorizada por la DIAN, esta es la entidad reguladora que certifica la venta de un servicio. Si esta factura llegase a presentar cambios o incongruencias, debe ser justificado o, en su defecto, realizar el ajuste del mismo para que haya validación, claridad en la información y que se pueda enviar al destino, en este caso al ente que va a generar el pago. Obligatoriedad del reporte. Todas las entidades prestadoras de un servicio deben, como tal, reportar los RIPs de todas sus atenciones realizadas como soporte de la factura electrónica de venta con validación de la DIAN. Si se realizan notas débito o crédito, entendiéndose como un saldo a favor o un saldo de mora, se tiene que realizar como tal la actualización de dichos documentos que soportan estos procesos para que haya una validación de los reportes y las disposiciones de las partes. Como tal, nos hablan que hay unas especificaciones técnicas que se tienen que generar cuando se realizan RIPs. Nos hablan que tienen que tener un formato especial, que es el formato Jackson. Nos hablan de las reglas de validación. Dice que tiene que tener la estructura, tiene que tener un contenido según hasta ahora CISPRO y tiene que haber una relación de estos contenidos. Como tal, este proceso se lleva a cabo en las aseguradoras, los cuales verifican la información. Al verificarlos, hacen esta validación y pueden dar tres tipos de resultados. Tenemos los RIPs aprobados, los RIPs rechazados y los RIPs modificados. Entonces, se entienden como RIPs rechazados todos aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas, los cuales tienen que cambiarse y nuevamente enviar. Se habla de RIPs aprobados, pues cuando cumple con todos los estándares que estos solicitan y pues se da como tal el cumplimiento de la norma. Y los RIPs modificados son aquellos que sus documentos soportan todas las atenciones, sin embargo, tiene que hacerse una serie de modificaciones de algunos documentos, pero que al igual no modifican como tal las facturas electrónicas. Entonces, entendiéndose así como el proceso para poder generar su validación y posterior el pago de este servicio. Procesos informáticos en los facturadores electrónicos en salud y demás entidades obligadas a reporte de RIPs. Entonces, los obligados a reportar son los responsables de los siguientes procesos informáticos. 1. Generación o actualización de datos. 2. Validación única de los datos. Y 3. Envío de los datos. Cuando hablamos de generación o actualización de datos, hacen énfasis en que el prestador debe ajustar sus formas de registro, tanto manual o automatizado, en donde se incluyan todos los contenidos y las estructuras de la prestación del servicio.
A su vez, nos hacen énfasis en que el registro de los datos no solo es de la prestación o provisión del servicio, sino también de las tecnologías que se usan en esa atención. También nos hablan de que la información tiene que garantizarse la confiabilidad, la oportunidad y la validez de los mismos, así como su respectivo almacenamiento. En cuanto a la validación única, pues se tiene que tener el certificado de los datos en cuanto a sus valores, a sus campos, acompañado de los RIPs, siendo este el soporte pues, de la factura electrónica. Y por último nos hablan de los envíos de los datos. Entonces, como tal, después de generar esa certificación de los datos, se va a enviar esos documentos al asegurador que va a generar el pago y al Ministerio de Salud y Protección Social para que dé también validez sobre los reportes que se generaron en dichos procesos. En cuanto a la plataforma de transporte de datos y especificaciones para el envío, los facturadores electrónicos del sector salud y demás entidades obligadas a reportar los RIPs deben hacer el envío a través del sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a las especificaciones dadas por esta cartera. Aquí es importante tener en cuenta el anexo técnico de la presente resolución de la 1036 del 2022 con el fin de unificar toda la estructura de datos sobre la prestación individual de los servicios y tecnologías de salud para la transferencia en el medio tecnológico y en donde se establecen todas las especificaciones técnicas para la correcta generación de los RIPs y el proceso de validación única, así como las características que deben cumplir los datos de RIPs en su relación con la factura electrónica de venta. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la presente resolución, como por ejemplo las instituciones prestadoras de servicios de salud, los proveedores de tecnologías en salud, las entidades promotoras de salud, las secretarías departamentales de salud, las distritales, las ARL, entre otras, deben garantizar la seguridad de la información y protección de datos personales. Asimismo, deben garantizar al interior de sus procesos informáticos la veracidad, confidencialidad, integridad, custodia y disponibilidad de los datos del RIPs, evitar el riesgo de suplantación, el uso indebido o fraudulento o no autorizado de los datos de acuerdo a lo establecido según normatividad vigente expedida por el Ministerio de las TICs, por el Archivo General de la Nación y por la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto al seguimiento y control, la Superintendencia Nacional de Salud efectuará la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de disposiciones previstas en la Resolución 1036 del 2022 sin perjuicio de las competencias atribuidas a las demás autoridades de conformidad con las normas legales vigentes. A partir del 1 de enero del 2023 se tendrá que dar vigencia al cumplimiento de la presente resolución con los soportes indicados correspondientes a los servicios prestados, en los cuales deben estar soportados por los RIPs y sus respectivas facturas electrónicas. Hasta la presente fecha se encuentra vigente la resolución 3374 del año 2000, en la cual nace para estandarizar la generación de datos e información sobre los servicios en salud. Como tal, esta resolución cuenta con una estructura en la cual nos habla de la prestación de los servicios, estandarizándolo así: identificación del paciente, servicio de salud que lo atendió, motivo por la cual se prestó el servicio, incluir todos los procedimientos, diagnósticos y tratamientos terapéuticos. En las urgencias, detallar la consulta, los procedimientos y se tiene que realizar por separado. Como tal, se tiene que hablar de los medicamentos por denominación y también su forma farmacológica. También cuenta con unos procedimientos informáticos, en los cuales nos hablan de la actualización de datos, nos hablan de la validación de estos datos, la organización de los mismos, la administración de estos datos, la transferencia de los datos y la disposición de la información. Y finalmente nos hablan de una crisis, los cuales tienen que estar soportados. Igualmente se tienen que documentar y enviar a la aseguradora para su respectivo pago. Y por último, nos hablan que todas las entidades involucradas
en la prestación de los servicios tendrán hasta el 30 de junio del 2023 para enviar todas las adhesiones facturadas antes del 1 de enero del 2023. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 15 de junio del 2022 y deroga a partir del 30 de junio de 2023 las resoluciones 4144 de 1999, la 1077 y 3374 de 2000, la 951 de 2002 y la 1531 y 4449 de 2014. Es importante señalar que los RIPs proveen los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer seguimiento al sistema de prestaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con el paquete obligatorio, tanto de servicios que son el conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones, servicios, insumos, medicamentos al que tienen derecho los afiliados, por eso la importancia de estos.